Un saludo cordial. En este video explicaremos dos bacterias pertenecientes a las Rickettsias, que es un género de bacterias que pertenecen a la familia Rickettsiaceae. Son bacterias muy pequeñas, gram negativas y no forman esporas. Los microorganismos en cuestión son parásitos intracelulares estrictos transmitidos artrópodos a los seres humanos. Son altamente pleomórficas, pues se pueden presentar como cocos, bacilos o hilos. No se tiñen bien con la tinción de Gram, pero se observa con facilidad bajo el microscopio de luz, cuando se tiñen con colorantes de giemsa, colorantes de Geminés, naranja aciridina y otras tinciones. Sin embargo, los métodos más útiles para confirmar el diagnóstico de la rickettsiosis son las tinciones por inmunofluorescencia. Las Rickettsias proliferan fácilmente en sacos vitelinos de huevos con embrión. Es posible obtener preparaciones puras de Rickettsias para emplearlas en pruebas de laboratorio por medio de la centrifugación diferencial de suspensiones de saco vitelino. Cabe recalcar que muchas cepas de Rickettsias también crecen en cultivo celular, donde el intervalo de generación es de 8 a 10 horas a 34 grados centígrados, y esto ha sustituido la inoculación en animales, a excepción de unas especies de Oriente. Por razones de bioseguridad, las Rickettsias solo se deben aislar en laboratorios especializados. La mayor parte de las Rickettsias sobreviven durante periodos muy cortos fuera del vector u hospedador. El calor, la desecación y los bactericidas químicos las destruyen con rapidez. Abordaremos la enfermedad del tifus, específicamente el tifus producido por la bacteria Rickettsia prowazekii, que es el tifus epidémico, y el tifus provocado por la bacteria Rickettsia typhi, que es el tifus endémico, Rickettsia prowazekii. Esta bacteria provoca el tifus epidémico, llamado así porque en el pasado causó grandes brotes, es decir, epidemias, enfermedad, que ataca a un alto número de personas en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, y que éste lleva a la muerte de un gran número de personas. Descripción del agente. La Rickettsia prowazekii es el agente etiológico, es decir, el microorganismo capaz de generar una enfermedad infecciosa del tifus exantemático epidémico. Su principal vector es el piojo. Ocurre entre los individuos que viven en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias, que favorecen la propagación de los piojos. Estas pueden ser cocobacilos pleomorfos, con aspecto de conos cortos de 0.3 por 1 micrómetro o de cocos de 0.3 micrómetro de diámetro. La historia de la enfermedad. El tifo epidémico transmitido por piojo es causado por la Rickettsia prowazekii, que se transmite a los humanos a través del piojo del cuerpo. Desde el punto de vista histórico ha aparecido durante tiempos de miseria, como por ejemplo conflictos armados y hambrunas, lo que crea condiciones favorables para la proliferación del piojo del cuerpo en humanos. Por ejemplo, hacinamientos o baños poco frecuentes y con poca higiene. Es una rickettsiosis que ocurre en forma epidémica. En esta línea de tiempo se nos presenta una historia de acontecimientos importantes de esta enfermedad. Su aparición se remota en el tiempo de las cruzadas, entre los años de 1095 al año de 1291, y afectó de modo epidémico a Europa desde finales del siglo XV hasta relativamente poco tiempo. En la última etapa de la Reconquista, entre los años de 1490 y 1492, azotó a los ejércitos de los reyes católicos de España, acabando con la vida de más de 15.000 soldados.
Desde ahí la enfermedad se pasaría a Italia, Francia y extendiéndose algo más tarde al Nuevo Mundo por México y Perú, donde causó millones de víctimas. Entre los años de 1812 y 1813, tuvo uno de sus mayores impactos ocurridos durante la invasión de Rusia, en la que murieron más de 350.000 soldados franceses por la enfermedad combinada con fiebre tifoidea. También fueron muy fuertes las epidemias de Irlanda durante los años de 1816 a 1819. Epidemias durante la Primera Guerra Mundial entre los años de 1914 a 1918 y durante la Segunda Guerra Mundial de los años 1939 a 1945. El tifus epidémico acabó con la vida de centenares de miles de personas internadas en los campos de concentración debido al hacinamiento. En la actualidad, se considera que el tifus sigue causando muchas muertes al año, especialmente en países subdesarrollados. Epidemiología y distribución. Muchos de estos microorganismos no son patógenos para el ser humano. El piojo adquiere al microorganismo al morder a personas infectadas y lo transmite al evacuar sobre la piel de otra persona. Las rickettsias no se transmiten de generación de piojos a otra. La desparasitación de gran parte de la población con insecticidas ha permitido contener las epidemias de tifus. Esta infección potencialmente mundial ha desaparecido en Estados Unidos y Escandinavia. Aún existe en los Balcanes, Asia, África, México y los Andes de Sudamérica. En vista de su duración tan prolongada en los seres humanos como infección latente, puede surgir y proliferar con rapidez en el ambiente adecuado, como sucedió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, por la deficiencia higiene de la comunidad. Reservorio es el organismo que aloja bacterias u otro tipo de microorganismos que puedan causar una enfermedad contagiosa y que pueda propagarse. Los seres humanos son el reservorio y además mantienen la infección durante los tiempos interepidémicos. El periodo de incubación es el tiempo requerido para que el patógeno supere las defensas del hospedero y se multiplique hasta lograr causar la enfermedad. En este caso, el periodo de incubación de la Rickettsia prowazekii es de 1 a 2 semanas, por lo general 12 días. Los piojos infectantes empiezan a arrojar rickettsias en las heces de 2 a 6 días después de haber picado al enfermo. Nos referimos al periodo de transmisibilidad y son infectantes antes si se les aplasta. Invariablemente mueren en el término de las 2 semanas siguientes a la infección. Las rickettsias pueden mantenerse viables en el piojo muerto durante semanas. Mecanismo de transmisión. Nos referimos al mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un hospedero a otro. En el caso de la Rickettsia prowazekii, no hay transmisión directa de persona a persona. Los pacientes son infectantes para los piojos durante el periodo febril, es decir, el periodo en el cual está presente la fiebre, y quizás durante 2 o 3 días después de que se normaliza la temperatura. La susceptibilidad es la probabilidad de producir una respuesta significativamente superior a una exposición específica de una bacteria. En este caso tenemos que la susceptibilidad es general, es decir, un ataque por lo regular confiere inmunidad permanente. La persona atacada por esta bacteria adquirirá anticuerpos específicos contra ella. Patogenia patológica. El piojo del puerco, Pediculus humanus purpuris, se infecta al alimentarse con la sangre de un enfermo de tifus agudo. Las personas pueden infectar a los piojos y servir de foco para nuevos brotes en las comunidades infestadas por dichos parásitos. Los piojos infectados excretan rickettsias en las heces y por lo común defecan al momento de picar. Las personas se infectan al frotar las heces o al aplastar el piojo sobre el sitio de la picadura o sobre otras escoraciones superficiales. La inhalación de polvo contaminado con heces secas infectantes de piojo puede ocasionar algunos casos. Se cree que la transmisión a partir de la ardilla voladora se produce por picadura de la pulga que la infesta, pero esto no se ha comprobado. Tenemos el cuadro clínico. La rickettsiosis de comienzo variable y a menudo repentino, que se caracteriza por cefalia, escalofríos,
postración, fiebre y dolores generalizados, al quinto o sexto día aparece una erupción maculosa que comienza en la parte superior del tronco y que luego se disemina por todo el cuerpo, pero que por lo regular no se extiende a la palma de las manos ni a las plantas de los pies. La erupción con frecuencia es difícil observar en la piel morena. Suele haber toxemia intensa y el episodio termina por desfervescencia rápida después de 1 o 2 semanas de fiebre. La tasa de la letalidad aumenta con la edad y varía de 10 a 40% si no se aplica el tratamiento específico. Puede haber infecciones leves sin erupción, sobre todo en los niños. La enfermedad puede recrudecerse años después del ataque primario. Esta afección es más leve, ocasiona menos complicaciones y tiene una tasa de letalidad más baja. Diagnóstico de laboratorio. Serología. El método más empleado para la confirmación del laboratorio es la prueba de inmunofluorescencia, pero esta no distingue entre el tifus transmitido por piojos y el murino, salvo que se practique absorción diferencial de los sueros con el antígeno de Rickettsia respectivo antes de hacer la prueba. Puede obtenerse sangre en un papel filtro que se envía a un laboratorio de experiencia y referencia con este tipo de bacterias. El diagnóstico diferencial es el proceso durante el cual el médico hace la distinción entre la enfermedad del paciente y otras similares con las cuales se puede confundir. En el caso del tifus epidémico producido por la bacteria Rickettsia prowazekii, se puede confundir con la fiebre Q, el tifus de los matorrales y el tifus endémico. Esto debido a que comparten una serie de síntomas similares. El tratamiento de elección es doxiciclina a dosis de 100 miligramos cada 12 horas o tetraciclina a dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso al día, dividido en 4 tomas, el cual se debe mantener durante al menos 3 días después de la desaparición de los síntomas. Se recomienda como alternativa el clorfenicol a dosis de 60 a 75 miligramos por kilogramo de peso al día, dividida en 4 tomas durante el mismo periodo que los anteriores. Igualmente, se considera a la ciprofloxacina una alternativa terapéutica. Entre las complicaciones tenemos la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, miocardio. Esta inflamación puede reducir la capacidad de bombeo del corazón y causar ritmos cardíacos rápidos o irregulares, es decir, arritmia. Y también tenemos como una complicación la disfunción a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las medidas preventivas tenemos aplicar a intervalos adecuados un insecticida en polvo de acción residual que sea eficaz en forma manual o por medio de un pulverizador mecánico a la ropa y a las personas de grupos de población que viven en condiciones que facilitan la infestación por los piojos. El insecticida debe ser útil contra piojos locales, mejorar las condiciones de vida y proporcionar los medios para bañarse y lavar la ropa. Tratar de manera profiláctica a las personas con riesgo de contraer la enfermedad, mediante la aplicación de un insecticida de acción residual a la ropa en forma de polvo o impregnación. Como medidas de control tenemos notificación a las autoridades locales de salud. Es obligatoria la notificación del tifus transmitido por piojos como enfermedad objeto de vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aislamiento no es necesario después de despiojar adecuadamente al enfermo, la ropa, la vivienda y a los contactos del hogar. Desinfección concurrente. Aplicar polvo insecticida a la ropa personal y de cama del enfermo y de sus contactos. Lavar la ropa personal y de cama. Los piojos tienden a abandonar los cuerpos anormalmente calientes o fríos, en busca de un cuerpo normotérmico y vestido. Si la muerte por tifus transmitido por piojos sobreviene, antes de despiojar al individuo hay que matar los piojos del cadáver y de la ropa, mediante la aplicación meticulosa de insecticida. Cuarentena. Las personas susceptibles, infestadas de piojos y que están expuestas al tifus, por lo regular deben someterse a cuarentena durante 15 días si es posible, después de la aplicación de un insecticida de acción residual. Me presento, mi nombre es Diego René Sarabia Chévez, estudiante de tercer año de doctorado en medicina. En esta ocasión me corresponde hablarles sobre el tema de Rickettsia tifus, más específicamente sobre la Rickettsia typhi, la bacteria causante del tifus endémico,
Muy bien, ahora como primer punto hablaremos sobre la descripción del agente. Este presenta una tasa de letalidad en todas las edades de menos del 1%, pero este porcentaje puede aumentar con la edad. La ausencia de infestación por piojos, la distribución geográfica y estacional, la aparición esporádica de la enfermedad permiten diferenciarla del tifus epidémico transmitido por piojos. Bueno, ahora les hablaré sobre la historia del tifus endémico. Este ocurre en el oeste de Europa, en África Central, en Asia, en el sur de Estados Unidos y a lo largo de toda la costa occidental de Sudamérica. La enfermedad que actualmente conocemos como tifus endémico, en sus inicios fue confundido con la fiebre tifoidea, a causa de sus semejanzas de síntomas clínicos generales. En el año de 1898, Brill fue el primero en reconocer las diferencias entre el tifus epidémico y el tifus endémico, señalando que este último, que se miraba en el sur de Estados Unidos, era mucho más leve, no era contagioso y que rara vez ocurría en más de un paciente en el mismo hogar, debido a que no se transmitía de persona a persona. El vector de la infección fue descubierto por Didier, Runrich y Badger en el año de 1931. Estas personas obtuvieron pulgas de rata de las zonas de donde el tifus endémico era originario y reprodujeron la enfermedad en cobayas por la inoculación de suspensiones salinas de pulvituradas. Con respecto a su distribución, como mencionamos anteriormente, esta es mundial y se localiza principalmente en zonas donde los seres humanos y las ratas habitan en los mismos edificios, razón por la cual en raras ocasiones pueden aparecer varios casos en el mismo núcleo familiar, aunque por lo general esto no suele suceder. Su reservorio principal son las ratas, los ratones y quizás otros mamíferos pequeños y medianos, como los gatos, y en el caso de América Central, como las zarigüeyas. La infección persiste en la naturaleza por un ciclo de mamífero-pulga-mamífero, en el cual las ratas constituyen su reservorio común. Muy bien, ahora hablaré sobre el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. Con respecto al periodo de incubación, podemos decir que este puede variar entre los 7 y los 14 días, aunque por lo general es de 12 días. Y con respecto al periodo de transmisibilidad, podemos decir que no hay una transmisión directa de persona a persona, y que una vez las pulgas están infectadas, estas permanecerán así de por vida y transmitirán la infección a sus descendencias. Ahora les hablaré sobre su mecanismo de transmisión. Con respecto a este, podemos mencionar que se lleva a cabo mediante las pulgas infectantes. Estas defecan riquecias al momento de chupar sangre, lo que puede llegar a contaminar el sitio de la picadura y en ocasiones otras heridas cutáneas recientes al sitio de la picadura. También, en algún caso ocasional, puede ser consecuencia de la inhalación de heces secas de pulgas infectantes. Muy bien, ahora con respecto a la susceptibilidad, podemos decir que la susceptibilidad es general y que un ataque de riquecias nos confiere inmunidad.
Al hablar de su patogenia, podemos afirmar que esta es similar a la del tifus epidémico transmitida por el piojo, pero los antecedentes incluyen la exposición a ratas, a la pulga de la rata o a ambos. Las pulgas defecan cuando se alimentan con sangre y las heces infectadas se ponen en contacto a través del sitio de las picaduras y en ocasiones a través de heridas cutáneas recientes cercanas al sitio de la picadura. Muy bien, ahora con respecto al cuadro clínico, podemos afirmar que la mayoría de los pacientes dicen que se sienten repentinamente enfermos, con síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y postración. La temperatura puede variar y alcanza un máximo entre el quinto y el octavo día. También podemos decir que uno de los signos más característicos es la duración casi uniforme que presenta esta enfermedad de 14 días. Las erupciones que aparecen alrededor del quinto día, aunque hay ocasiones en las que se afirma que aparecen desde el segundo, suelen empezar como unas pocas manchas sobre el abdomen y las superficies flexoras de los antebrazos. Estas manchas 24 horas después llegan a generalizarse, aunque rara vez alcanzan las palmas de las manos y las plantas de los pies o la cara. Y también se suele presentar una irregularidad con respecto a estas erupciones. Esta irregularidad es casi en todos los aspectos, tales como el tamaño, el color, la forma y la distribución. También cabe mencionar que el número de glóbulos blancos suele mantenerse dentro de los límites normales y en ocasiones ligeramente elevados. El diagnóstico de laboratorio es mediante una prueba serológica. Con respecto a su diagnóstico diferencial, al igual que en muchas ricketsiosis, son comunes la trombocitopenia y la elevación de las enzimas hepáticas séricas, lo que puede ayudar a su diagnóstico. La confirmación del diagnóstico por medio del laboratorio suele hacerse en fase tardía, por lo cual es útil tomar decisiones terapéuticas lo más pronto posible. El análisis de laboratorio más preciso para su confirmación es el de inmunofluorescencia. Muy bien, ahora con respecto al tratamiento, este debe iniciarse tan pronto como se sospeche el tifus, ya sea por los signos o síntomas clínicos o las características epidemiológicas, porque es más probable evitar desenlaces adversos con el tratamiento temprano. La doxiciclina es el medicamento de elección para las ricketsiosis transmitidas por pulgas, ya sea en los pacientes de todas las edades. La dosis pediátrica es de 2,2 miligramos por kilogramo 2 veces al día. Y la dosis en los adultos es de 100 miligramos 2 veces al día por un periodo de 5 a 10 días. El cloranfenicol puede ser una segunda opción, sin embargo se han demostrado recaídas después de su empleo, por lo que su uso ha disminuido considerablemente. Son raros los casos en que se presentan complicaciones graves, ya que por lo general se realiza un tratamiento adecuado a tiempo, pero en casos graves el exantema llega a ser petequial. También hay otros síntomas característicos como la tos de tipo espasmódico y náuseas con vómitos. En ocasiones también son frecuentes los síntomas mentales,
tales como el nerviosismo, el entorpecimiento, la cefalea, mialgia, y en ocasiones pueden llegar a presentar incluso delirio. La convalecencia del tifus endémico puede prolongarse a un mes, 2 o incluso más. La prevención del tifus endémico depende de la lucha contra las ratas, de la construcción de edificios impenetrables para estos y de un buen control para los desperdicios y los residuos de basura. Hay algunas medidas preventivas que se pueden aplicar, como la de los polvos insecticidas de acción residual en los lugares de paso de estas ratas, en sus madrigueras y en sus refugios. También, para evitar una mayor exposición de las personas, se debe esperar a que estos insecticidas disminuyan la población de pulgas, ya sea en el hogar o en lugares de trabajo. Todo esto para evitar usar otros métodos que pueden llegar a ser perjudiciales para los seres humanos. Ahora, con respecto al control del paciente, de los contactos y del medio ambiente inmediato, la notificación a las autoridades de salud locales es casi obligatoria en todos los países. Con respecto al aislamiento, la desinfección, la cuarentena y la inmunización de los contactos no corresponden en esta enfermedad, debido a que esta no es transmitida de persona a persona. Pero sí se deben hacer investigaciones de los contactos y de la fuente de infección, buscando roedores y, en el caso de América del Norte, también zarigüeyas. Esto debe hacer en las proximidades de las viviendas o en el hogar del enfermo. También tenemos unas medidas o consideraciones especiales a tomar en cuenta. Estas van referidas en el caso de una epidemia. En casos de epidemia, en la zona de endemicidad, con muchos casos de tifus endémico, el uso de insecticida de acción residual es eficaz contra las pulgas de las ratas o de los gatos y reducirá la población de estos y la incidencia de infección en los seres humanos que están siendo afectados. Al finalizar este trabajo, podemos concluir que la bacteria Rickettsia prowazekii es el agente etiológico del tifus exantémico epidémico y que su principal vector es el piojo. Esta ocurre entre los individuos que viven en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias, lo que favorece a la propagación de los piojos. Mientras que con respecto a la bacteria Rickettsia typhi podemos decir que este es el agente etiológico del tifus epidémico y que su principal vector es la pulga. También hemos comprendido algo sobre sus mecanismos de transmisión, sus periodos de incubación, sus periodos de transmisibilidad, sus cuadros clínicos, entre otros aspectos importantes que presentan las enfermedades de tifus, que son en el caso del tifus epidémico y la Rickettsia typhi en el caso del tifus endémico. También hemos obtenido conocimientos sobre las complicaciones, las medidas de prevención y control que se deben llevar a cabo para evitar la propagación de dichas enfermedades. Todos estos aspectos abordados nos ayudan como estudiantes y futuros profesionales en el área de salud a comprender estas enfermedades y poder llevar a cabo un buen tratamiento en personas que pueden llegar a padecer esta enfermedad. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.